y están tan comprometidos que yo necesito proteger aquellos alveolos que aún son funcionales. Por eso hago una ventilación protectiva pulmón con volúmenes corrientes bajos, ¿cierto? Entiéndase volumen corrientes bajos en la actualidad de 4 a 6 mililitros por kilo, claramente sacando el peso ideal del paciente, porque lo que voy a ventilar son los pulmones y no el resto de su cuerpo. Por otro lado, esos pacientes se les debe colocar el PIB óptimo. Mucho cuidado, no he hablado de PIB alto, he hablado de PIB óptimo. ¿De qué me refiero? Usted empieza con un PIB de 8 a 10 centímetros de agua y usted va titulando el PIB de acuerdo a la presión meseta o de acuerdo a la presión intraalveolar. Recordemos que nosotros podemos calcular la presión meseta o intraalveolar cuando hacemos una pausa inspiratoria en la teleinspiración. Hay algunos ventiladores, como en dos entidades donde trabajo, que es tan inteligente el ventilador que sencillamente usted no requiere llegar a la teleinspiración, sino que él mismo lo hace. Y finalmente, en un tiempo de espera de 5 segundos, con el paciente con relajación neuromuscular, él le saca la presión intraalveolar. La presión intraalveolar en estos pacientes debe ser de 28 centímetros de agua, idealmente, o que sea inferior a 30 centímetros de agua. Entonces, esta es la manera como vamos a ventilar a nuestro paciente con fenotipo tipo H. Aprovecho y me adelanto, porque no sé si hay más preguntas sobre esto, pero nosotros debemos de proteger ese pulmón, ¿cierto? Y el pulmón lo vamos a proteger de la siguiente manera: presiones intraalveolares o presiones meseta menores a 30 centímetros de agua, idealmente 28 centímetros de agua. Hay una presión muy importante que en la actualidad se habla mucho desde hace unos años atrás, y es la presión de distensión. Se conoce como el DP. Y es de esa manera, con una presión de distensión menor a 15 centímetros de agua, en un contexto de saberla interpretar muy compleja, porque la presión de distensión nos indicaría qué alveolos funcionales yo puedo ventilar en un pulmón que está muy lesionado. Y por otro lado, mucho cuidado, porque no tenemos catéteres esofágicos, porque no todos tenemos ventiladores mecánicos como los Hamilton G5. Es una manera indirecta de yo poder inferir en la presión transpulmonar pulmonar, ¿cierto? Que la única manera de medirla es a través del catéter esofágico, que me informa de la presión intrapleural. Entonces, esas son las maneras de yo poder identificar si mi pulmón está bien protegido o si está mal protegido. Perfecto, doctor. Bueno, con eso nos adelantamos a algunas preguntas que íbamos a realizar. Entonces, con esto, la siguiente pregunta sería: ¿cuándo se podría usar ventilación mecánica no invasiva? ¿Y cuál es su beneficio y la indicación en una neumonía causada por el SARS-CoV-2? Ok, bueno, con respecto a ventilación mecánica no invasiva, tenemos que tener en cuenta varias situaciones, ¿cierto? Bueno, la pregunta sería: ¿yo por qué voy a utilizar ventilación mecánica no invasiva en mi paciente? Digamos que el contexto de ventilación mecánica no invasiva es un contexto muy amplio. Es como cuando yo hablo que mi paciente tiene compromiso cardiovascular. El compromiso cardiovascular puede ser por muchas situaciones. La ventilación mecánica no invasiva es la resultante también de varias maneras que yo puedo ventilar a mi paciente. Ventilación mecánica no invasiva es el CPAP, ¿cierto? Que es la presión continua de la vía aérea. Es el BiPAP, ¿cierto? Que es esa presión continua tanto en inspiración como en expiración. Es el IPAP, que es esa presión continua en inspiración. Es el EPAP, que es la presión continua en expiración. Es la presión de soporte. Es el PIP, que es esa presión continua al final de la expiración. Entonces son muchas cosas. Yo diría que para nosotros ventilar un paciente en ventilación mecánica no invasiva, yo preferiría referirme al CPAP, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno de esos aspectos es tener absolutamente nuestro grupo de trabajo para ese paciente. O sea, tengo que tener un grupo de personal de salud que esté preparado para manejarlo, que tenga un adecuado EPP,
equipo de protección personal, que debo de saber que debo de tener bastantes cubículos de UCI con ventilador, ¿cierto? Que debe ser un cubículo con presión negativa. Aparte de eso, tengo que tener en cuenta de que debo de tener los filtros bacterianos y virales en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria. Entonces tengo que tener en cuenta una cantidad de cosas para saber si a mi paciente le voy a colocar o CPAP o cánula de alto flujo. Supongamos que tenemos todas las situaciones para poder ventilar a mi paciente en CPAP, teniendo en cuenta que todo el grupo va a estar preparado para ventilarlo, para intubarlo en cualquier momento, porque en la evidencia se ha ponderado que los pacientes pueden progresar a fenotipo tipo H, o que el paciente hace presiones intratorácicas tan negativas que lo puede llevar a una lesión pulmonar autoinfligida o un PSILI. Entonces, en ese orden de ideas, hasta casi el 50% de los pacientes pueden terminar intubados. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que nosotros con este modo ventilatorio no invasivo disminuye el trabajo respiratorio, ¿cierto? Disminuye el trabajo respiratorio, lo puede disminuir hasta en un 60%. Puedo contrarrestar el PIB intrínseco, puedo disminuir el consumo de oxígeno en los músculos respiratorios y mejorar los volúmenes corrientes expirados de estos pacientes. Puedo mejorar la relación ventilación-perfusión, o sea que puedo mejorar la oxigenación y puedo mejorar la acidosis respiratoria de mi paciente porque mejoro el intercambio gaseoso. Digamos que es una buena propuesta, ¿cierto? Pero también debo de tener en cuenta que mi paciente debe tener estabilidad cardiovascular, porque recordemos que este tipo de terapias aumenta presión intratorácica, disminuyen la precarga efectiva, aumentan la poscarga del ventrículo derecho. O sea que puedo empeorarlo hemodinámicamente a mi paciente, ¿cierto? La salvedad, y saliéndome un poco del tema, es aquel paciente que tiene un edema pulmonar de origen cardiogénico que lo mejora, pero lo mejora es porque disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuye las presiones capilares pulmonares hidrostáticas. Eso es diferente. Pero en estos pacientes los puedo empeorar. Entonces tengo que ser muy fino con respecto a esa parte. Perfecto, doctor. Bueno, y cerrando pues esta charla, una pregunta que es muy común, que nos hacen mucho es: ¿cuándo pronar estos pacientes? Ok, pienso que con base en la literatura científica, los pacientes que se deberían de pronar son aquellos pacientes que tienen una neumonía viral de fenotipo tipo H. Recordemos el paciente con fenotipo tipo H, tomografía pulmonar muy comprometida, ¿cierto? Hepatizada, tiene criterios de neumonía de refractariedad, la elastancia está aumentada, la distensibilidad estática del pulmón está disminuida, tienen hipoxemias severas y hay un contexto muy importante en ellos que alguna vez se lo escuché a una doctora a la cual aprecio mucho, que se llama la doctora Sandra Olaya. Ella es ginecóloga intensivista y manejando sus pacientes obstétricas en algún momento le escuché el contexto de SRA-like, ¿cierto? El doctor Luciano Gattinoni en una de sus publicaciones del presente año también habló de ello. El SRA-like es un tipo de neumonía muy atípica, ¿cierto? Y en este tipo de pacientes hay que hacer toda la parte de ventilación protectiva pulmón y hay que pronarlos de manera temprana. Eso es lo que podemos hacer desde el punto de vista ventilatorio, ¿cierto? Ya hablamos de todo esto. Entonces, hacemos ventilación protectiva pulmón, colocamos volúmenes corrientes programados de 4 a 6 mililitros por kilo, buscamos el PIB óptimo con la titulación del PIB de acuerdo a la presión intraalveolar, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta nuestra presión de distensión, nuestra presión intraalveolar, el poder mecánico pulmonar. Ese parámetro sí que es importante, hombre. Es muy importante y en la actualidad Luciano Gattinoni habló mucho de ello. Y el doctor Lorenzo Gliosa, en una revisión increíble que hizo el Intensive Care Medicine en el año 2019, habló de simplificar la fórmula. Porque es que pienso que el doctor Luciano Gattinoni, cuando colocó su fórmula, yo decía, María, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Si es que desde el punto de vista clínico y para lo que nosotros hacemos va a ser muy difícil.
El doctor Lorenzo Gliosa la identificó de una manera increíble de todos los parámetros putativos que pueden llevar al BIL, o sea, a la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. ¿Y sabe cuáles son esos? Son el volumen corriente, es la frecuencia respiratoria, es la presión intraalveolar, la presión de distensión, es el PIB, ¿cierto? Entonces tienen en cuenta todos estos parámetros y un poder mecánico pulmonar que se traduce en los julios minuto, ¿cierto? Lo que me habla es qué tanta energía yo estoy transmitiendo a ese pulmón. Y ese poder mecánico pulmonar debe ser menor a 13 julios minuto.